¿Quién logra impresionar a Robert De Niro? Pocos actores han llevado el arte de actuar al nivel de obsesión controlada como Robert De Niro. El hombre que nos dio a Travis Bickle, Jake LaMotta y Vito Corleone no solo interpreta, se transforma, se borra, se somete al personaje. Pero para De Niro, actuar no es solo una técnica, es una forma de vida, una disciplina sagrada donde el ego queda fuera del set. A lo largo de 6 décadas, ha trabajado con los más grandes. Sin embargo, solo unos pocos dejaron una huella real en su visión del arte. Figuras que él mismo ha descrito como imposibles de ignorar. Actores que, como él, actuaban con el alma al desnudo. Hoy te contamos quiénes son esos nombres que lograron lo impensable: impresionar al mismísimo Robert De Niro. Número 5. Marlon Brando. No ofreces tu amistad. Ni siquiera me has llamado padrino. Para Robert De Niro, Marlon Brando no fue solo un ícono, fue una revolución, una fuerza sísmica que cambió para siempre la forma de entender la actuación. Desde que lo vio en un tranvía llamado Deseo, De Niro supo que Brando había abierto una puerta que antes no existía. Una puerta hacia la emoción cruda, hacia lo impredecible, hacia lo humano en su forma más desarmada. Interpretar al joven Vito Corleone en El Padrino 2 fue, para De Niro, un acto de respeto, un homenaje al hombre que redefinió lo que podía ser un actor. No quería imitar a Marlon, dijo en una entrevista. Quería entenderlo. Quería entrar en la piel de ese personaje desde el mismo lugar emocional del que él venía. Francis Ford Coppola lo confirmó. De Niro no buscaba hacer una caricatura. Buscaba el alma de Vito, como Brando lo hizo. Su admiración era silenciosa, pero profunda. De Niro ha hablado de Brando como un actor capaz de fusionar brutalidad y ternura en una misma escena, de mostrar poder con apenas un susurro, de hacer que lo impredecible fuera lo más natural del mundo. Brando podía estar a punto de explotar o de quebrarse en cualquier momento, y eso te mantenía alerta, incluso como espectador. Esa energía era mágica. Lo que más impresiona a De Niro no es la fama ni el mito, sino el riesgo. Brando no temía hacer el ridículo, no temía mostrar debilidad. Y esa libertad absoluta, esa autenticidad sin máscaras, es lo que De Niro considera la esencia misma del gran arte. Número 4. Montgomery Clift. Ya estaban de acuerdo cuando me hicieron entrar en el tribunal. Ya estaban de acuerdo. ¡Ya estaban de acuerdo! Robert De Niro no se emociona fácilmente, pero cuando habla de Montgomery Clift, su tono se suaviza. Hay algo casi doloroso en su admiración. Clift, para él, representa el actor que lo dio todo sin esperar nada a cambio. Un hombre que transformó la fragilidad en fuerza, que mostró que la belleza en pantalla no tiene que ver con la perfección, sino con la verdad. Clift fue una anomalía en su tiempo. En una era dominada por actores de mandíbula cuadrada y voz firme, él llegó con sus ojos tristes, su contención silenciosa y una sensibilidad que parecía no encajar en Hollywood. Pero justamente por eso, dejó una huella imborrable. Lo vi en A Place in the Sun y me destruyó, dijo De Niro una vez. Nunca había visto tanta tristeza contenida en una sola mirada. Era como si estuviera pidiendo perdón por existir. Pero al mismo tiempo, no se disculpaba por lo que sentía. Lo que más impactó a De Niro fue la capacidad de Clift para no actuar, o al menos, no parecer que actuaba. Cada gesto, cada pausa, cada respiración parecía surgir de un lugar real, de un lugar de heridas antiguas que no necesitaban explicación. Martin Scorsese, colaborador frecuente de De Niro, ha dicho que Clift fue uno de los modelos secretos en la construcción de personajes como Travis Bickle, hombres rotos, solitarios, atrapados entre el deseo y el rechazo. De Niro y yo hablábamos mucho de Clift durante Taxi Driver. No lo imitamos, lo canalizamos. De Niro también ha elogiado la valentía de Clift fuera de cámara, su negativa a vender una imagen pública, su lucha interna con su identidad, su resistencia a convertirse en un producto. Para De Niro, eso lo hace aún más admirable, un artista que pagó un precio muy alto por mantenerse fiel a sí mismo. Número 3. James Dean. James Dean murió joven, demasiado joven, pero lo que dejó fue suficiente para cambiar la historia del cine. Y para Robert De Niro, fue más que un símbolo generacional. Fue una fuerza emocional que lo marcó desde sus inicios como actor. Cuando vio Al Este del Edén, De Niro no vio a una estrella, vio a un alma en pena, a un chico que suplicaba amor mientras destruía todo a su paso. Dean no actuaba desde el intelecto,
dijo De Niro. Actuaba desde el estómago, desde un lugar de urgencia real. Lo que más admiró fue su crudeza emocional. No había filtros, no había cálculo. Dean era puro instinto, y eso lo hacía intensamente vulnerable. En un entorno donde la masculinidad estaba marcada por la dureza y el control, él trajo una tormenta interna que no sabía cómo contener. El tipo parecía que iba a romperse o estallar en cada escena, comentó De Niro una vez. Y no podías dejar de mirarlo. Dean fue, para De Niro, la prueba de que un actor podía ser imperfecto, contradictorio, impredecible, y aún así, profundamente humano. Su nerviosismo en pantalla no era un error, era su sello, y eso abrió la puerta para una nueva generación de intérpretes que ya no buscaban parecer héroes, sino personas. Aunque solo hizo 3 películas, su legado fue suficiente para moldear a actores como De Niro, que entendieron que la grandeza no siempre necesita tiempo. Número 2. Kim Stanley. Pocos nombres generan tanto respeto entre los actores como el de Kim Stanley, y sin embargo, para el gran público, sigue siendo casi una desconocida. Para Robert De Niro, esa paradoja resume su grandeza. Una actriz que no necesitó fama para convertirse en leyenda, que hizo del silencio su idioma y de la verdad escénica, su religión. De Niro ha dicho que verla actuar fue como presenciar un ritual íntimo, no una interpretación, sino una confesión. Una entrega sin protección, sin límites. Kim Stanley no actuaba, dijo una vez. Ella vivía dentro del personaje. Era como si se desdoblara, como si cada palabra que decía le estuviera costando algo real. Stanley fue una de las primeras grandes figuras del Actors Studio, maestra de muchos, guía de otros tantos. Entre sus discípulos se contaron algunos de los intérpretes más celebrados del siglo XX. Pero De Niro no solo la admiró como pedagoga, la reverenció como fuerza escénica. En obras como The Goddess o su trabajo en televisión, Stanley mostró una habilidad casi sobrenatural para capturar los matices más invisibles de la emoción humana. De Niro ha comentado que sus silencios eran tan poderosos como sus estallidos, que tenía la capacidad de hacer que una respiración te dejara sin aire. Lo que más impresionó a De Niro fue su negativa a fingir, su lucha constante por alcanzar un realismo tan profundo que, muchas veces, resultaba incómodo. En un medio que premia la repetición de fórmulas exitosas, Stanley era lo opuesto, una buscadora, una mujer que arriesgaba todo por tocar la emoción verdadera, aunque eso significara fallar. Número 1. Greta Garbo. Siempre dije que me marcharía cuando llegase el momento. La cima de la admiración de Robert De Niro pertenece a una figura envuelta en misterio, Greta Garbo, una mujer que, según él, no actuaba, sino que aparecía, que no interpretaba papeles, sino que encarnaba presencias. Para De Niro, Garbo no fue solo una actriz, fue un enigma, una aparición fugaz que condensó en cada escena una mezcla inacible de melancolía, deseo y distancia. Había algo en ella que no podías tocar, dijo en una conversación privada con colegas del Actors Studio, como si no estuviera del todo en este mundo. Ver a Garbo en La Reina Cristina o Camille fue, para De Niro, una experiencia casi espiritual. Su rostro, iluminado por el claroscuro del blanco y negro, transmitía más que cualquier diálogo. Cada giro de cabeza, cada mirada perdida, era un poema visual, una confesión muda, una herida antigua que se negaba a cerrar. Lo que más lo impresionó fue su capacidad para ser mítica sin esfuerzo. Mientras muchos actores construyen sus personajes desde el estudio, desde la técnica, desde el control, Garbo parecía no hacer nada, y sin embargo, lo hacía todo. Su pasividad era activa, su misterio, una forma de verdad. Martin Scorsese, amante del cine clásico y colaborador de De Niro, ha dicho que hablar con él sobre Garbo es como hablar con un creyente sobre su fe. De Niro cree en Garbo como otros creen en Buda, dijo entre risas, y no lo culpo. Garbo se retiró temprano, se negó a participar en la maquinaria mediática de Hollywood, desapareció cuando aún podía reinar. Para De Niro, ese acto fue el mayor gesto de integridad artística que una intérprete podía tener. Renunció a todo, menos a sí misma, y es en ese silencio final, en esa negativa a explicarse, donde De Niro encuentra la esencia de su grandeza. Garbo nos mostró que no todo necesita ser explicado, que hay verdades que solo pueden sentirse, que el alma también actúa. Por eso ocupa el primer lugar en este altar secreto, porque encarna todo lo que De Niro valora,
misterio, disciplina, profundidad y una humanidad que solo se revela a quienes están dispuestos a mirar sin prisa. La naturaleza esencial de los actores que impresionan a Robert De Niro revela algo profundo sobre él mismo. No admira el virtuosismo por sí solo, ni la fama ni la técnica vacía. Admira el riesgo, la vulnerabilidad, la entrega total al personaje. Todos estos nombres, Brando, Clift, Dean, Stanley, Garbo, comparten algo: la capacidad de desaparecer, de perderse en el personaje sin temor al abismo. Porque en ese vacío, en ese salto sin red, es donde habita la verdad más difícil de alcanzar. Y De Niro, como ellos, ha pasado su vida buscándola.